Este es el tema número 2 de Cosmos. Es la serie sobre el cosmos. Ayer ministraba yo que el cosmos, el cosmos no lo definimos más que como una mentira, una farsa, una máscara, un maquillaje, en pocas palabras, hipocresía. Y es muy importante que analicemos bien estos temas, que revises el tema de ayer en el audio, para que tú te des cuenta si eres parte del cosmos o estás fuera del cosmos y estás en la luz de Yahshua HaMashiach. Vamos otra vez a nuestro pasuk, a Isayahu, por favor, capítulo 5, verso 20 al 23. Isaías 5, verso 20. Cuando lo tengan me dicen un amén y se gozan. Aleluya. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Qué es el ego? Es la pregunta. ¿Qué es el ego? Ese es el tema de hoy. ¿Qué es el ego? Este tema se complementa con el tema del orgullo que ya tienes en la misma página de internet. Ahora, voy a ir por puntos para que tú te saques una calificación hoy, y yo también entro dentro de esto, y veas si eres todavía ególatra o ya moriste a tu ego, porque el ego es parte del cosmos. Como número 1, lo que pasó en el jardín del Edén con Adán y Java fue ego. Entonces, partiendo desde ahí, fue ego. Eso es lo que pasó con Adán y Eva, para que se entienda. Fue ego. Pero voy a ir ministrando qué es el ego. El ego, como número 2, es sentirse independientes, es decir, la falta de sumisión. Sentirse independientes. Cuando ministro liberación demoníaca, y tú lo encuentras en los audios de liberación demoníaca 1 y 2, a lo primero que se te hace renunciar en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach es: yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo, a la falta de sumisión, a la autodependencia. ¿Por qué? Porque eso implica ego y eso es parte del cosmos. Entonces, como número 2, sentirse independientes es parte del ego. Como número 3, el ego está en cada ser humano que no ha rendido su vida a Yahshua HaMashiach. Está en cada ser humano, en este planeta, en el Aretz, en la tierra. Está en cada ser humano. Quien realmente no ha rendido su vida a Yahshua HaMashiach sigue siendo un ególatra. Y entonces, por lo tanto, sigue siendo cosmos, estando en la parte del cosmos. Por lo tanto, no está en la luz, está en las tinieblas, está en la mentira, en la hipocresía. Por lo tanto, no es salvo y se va a ir al mismo infierno. Número que sigue. Cada quien se quiere mandar, así solo, por ejemplo. Cada quien se quiere mandar. Y voy a poner un ejemplo muy claro. La persona puede obedecer las órdenes de un patrón goy, de un patrón gentil, que sea un lépero, un impío, un grosero, un adúltero, un asqueroso. Puede obedecer las órdenes de un patrón por un sueldo miserable, por unos pesos, pero no rinde la voluntad a Yahweh. Fíjate muy bien lo que estoy ministrando, porque esto puede ser que tú estés en ese caso. Por lo tanto, todos los Bnei Israel somos nuestros propios patrones. Dependemos de Yahweh directamente. Aleluya. Entonces, cada quien se quiere mandar, decía yo, y la persona puede obedecer a un patrón que sea un impío, etcétera, etcétera, pero no quiere obedecer, se resiste, ponle en tus apuntes, se resiste a obedecer a Elohim Yahweh. Entonces, hay aproximadamente ya cerca de 7 billones de personas en el mundo, y de las 7 billones de personas en el mundo, 7,000 millones de personas aproximadamente, toda esa gente, más la gente que ha muerto y que va a rendir cuentas alguna vez al Rey de la Gloria, no quieren obedecer a Yahweh, pero en la tierra se han sometido a tiranos.
Voy a poner un ejemplo práctico para la Kehilá. Cuando aquí se te dice que tienes que venir perfumado, que tienes que venir bañadito, con tus uñas recortadas, etcétera, etcétera, algunos se molestan, pero no te molestas cuando la profesora gentil de la escuela de tus hijos, que eso dentro de poco se va a acabar, te dice, su hijo tiene que venir a tal hora, y tiene que venir tempranito, si no lo regresamos a su casa, tiene que venir con los zapatos boleados, con las uñas bien cortadas y limpias, bien peinadito, y tú lo llevas así como un muñequito al kinder. Estás obedeciendo a una maestra gentil que no conoce a Yahweh. Se te ministra algo parecido en la Kehilá y te molestas. Llegas tarde con las uñas mugrosas, con los zapatos sin bolear, y aquí debe de ser mejor que en la escuela. ¿Se entiende? Pero es increíble que todavía muchos no entiendan que es ser Ben Israel, un hijo de Israel. Ciertamente se rinde la persona a los gentiles, a sus condiciones del mundo, que en este caso no digo que esté mal, perdón, en cuanto que la limpieza, pero no se quiere someter la persona a las condiciones de la Kehilá. Entonces esa persona es orgullosa, Ahora, anoten esto y subrayenlo. Adán pensó entre la obediencia y lo que a él le parecía que era la libertad. Ese fue el problema del ego. Adán pensó entre la obediencia y lo que a él le parecía que era la libertad, pero fue desobediencia. Entonces fue libertinaje. Voy a irme un poquito ligerito, este tema se va a grabar porque son muchos aspectos que quiero tomar hoy para que avancemos. Ahora, la obediencia era actuar en las órdenes de Elohim Yahweh, acatar su voluntad de Elohim Yahweh, y esta es la prueba y batalla más dura de todo ser humano. Fíjate muy bien lo que estoy ministrando. La obediencia era actuar en las órdenes de Elohim Yahweh, acatar la voluntad de Elohim Yahweh. Bueno, esta es la prueba y batalla más dura que todo ser humano debe de enfrentar aquí en el Aretz, en la tierra. Podrá decir, bueno, voy a presentar mi examen profesional para alguien que ha estudiado en la universidad. Voy a presentar mi examen universitario. Pero no es tan difícil pasar un examen universitario si se está preparado, lógico. Pero para la gente es mucho más difícil que ese examen profesional acatar la voluntad de Yahweh. ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? Esa es la batalla más dura. Cuando a alguien se le dice aquí por primera vez, tienes que dejar tu pecado, tienes que dejar tu robo, tu mentira, tu codicia, tu idolatría, etcétera, etcétera, incluyendo el ego. Tienes que renunciar a eso. La gente se va furiosa de acá. No quiere someterse a la voluntad de Yahweh. Le parece más fácil presentar un examen universitario. Le parece más fácil someterse a las autoridades que son gentiles. Le parece más fácil, pero no quiere obedecer la voluntad de Yahweh. Entonces, depende de nosotros la obediencia a nuestro Elohim Yahweh. También va la redundancia a depender el crecimiento espiritual o no. Si yo obedezco a Yahweh, nuestro Elohim, lógico que voy a aumentar en mi crecimiento espiritual. Y tienes los temas del alma y el cuerpo para que tú veas en qué nivel estás. Estás en Nefesh, estás en Nishma 1, 2, 3, ya estás en Malhut. Entonces depende de la obediencia que tengamos a nuestro Elohim Yahweh, va a depender del crecimiento espiritual. Ahora, lo único que se le ordenó a Adán y Java era no comer del árbol. Tan solo era una prohibición, no comer del árbol. Si se hubiera acatado esta orden por medio de Adán y Java, si se hubiera acatado esta orden no comer del árbol, el mundo sería perfecto hasta ahora, pero no lo es. Mira cuántas catástrofes por el pecado. Adán pensó, a él le pareció que era bastante simple este mandamiento. Como tú piensas que es simple que se te diga que guardes bien el Shabbat. Como tú piensas que es simple que se te diga que comas kosher.
Como tú piensas que es simple un mandamiento, es porque no lo quieres cumplir. La Kedushá, la santidad. Entonces a Adán le pareció que este era un mandamiento, una mitzvah bastante simple, y que tal vez necesitara un ajuste esta situación que le mandó Yahweh. Entonces cuando el hombre mete la mano, todo se echa a perder. Y si nos basamos en lo que nos dice nuestro Elohim Yahweh, vamos a tener braja, vamos a tener bendición. Ahora, eso es lo que piensa cada ser humano, incluyéndote a ti, que todavía no quieres obedecer al 100% a Yahweh. Tú piensas que esos mandamientos son simples y que los puedes transgredir y que no pasa nada, pero sí pasa algo. El cuarto es el Shabbat. Y entonces si tú transgredes el Shabbat, no vas a tener tanta bendición como el Eterno quiere y como tú necesitas. Entonces vayan anotando las ideas, aunque se está grabando el tema. Ahora, si se te dice tienes que guardar tu distancia, mujercita, de los varones, etcétera, 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 es porque es una mitzvah, es un mandamiento, eso es bueno que lo hagas. Pero tú piensas que es muy simple y que puedes transgredir eso y por eso después tienes repercusiones. Entonces eso es lo que piensan los casi 7,000 millones de personas en el mundo. Piensan que Elohim está equivocado, que Yahweh está equivocado y que los que tienen razón son ellos. Pero ellos van a arder en el infierno por la eternidad. Eso es lo que piensa cada ser humano. Cada desobediente en la tierra, en el Aretz. Piensan ellos que Yahweh es imperfecto, que la Torah no es perfecta, por eso hay tanto libro de magia y de porquería y media del cosmos, de cómo educar a los hijos, no basados a la bendita Torah, por eso hay tanta imperfección. Entonces piensan que Yahweh es imperfecto y que le falta algo a la Torah y por eso entonces le quitan y le agregan y por eso las 25,000 denominaciones cristianas, que no sirven para nada porque es basura. Ellos le agregan y le quitan. Ahora, ¿qué es eso de quitarle y agregarle? Porque está prohibido. En Devarim los dice, en Kisgalú lo dice, que no le quitemos, le agreguemos a la Tanaj. ¿Qué es eso? Cosmos, ego, anótalo. Si alguien le agrega o le quita a la Tanaj, a la Torah, es ego. Eso es idolatría, es decir, es el decir, yo mando, no manda Yahweh, yo mando. Eso es ego. Eso es lo que hizo Adán y mira las consecuencias hasta ahora. Eso es lo que cada ser humano que no quiere doblar totalmente su orgullo ante Yahweh y decirle, Abacados, estoy equivocado, perdóname, yo quiero rendirme a tu bendita Torah. La egolatría es soberbia y tú vas a buscar eso porque ya está el audio del orgullo. Yahweh resiste a los soberbios, dice en Mishlei, en Proverbios. Tú vas a buscar ese capítulo y ese pasuk. Yahweh resiste a los soberbios, los resiste, no les hace caso. No les hace caso, no escucha sus tefilot. Entonces Yahweh los va a resistir y eso causa muchos problemas. Como se van a poner peor las cosas, amados, porque muchos piensan que no se va a poner feo y que aquí no va a llegar el juicio. El juicio también va a alcanzar Tehuacán algún día y va a ser muy pronto. Entonces necesitamos estar bajo el talí de Yahshua. Ahora, una pregunta. ¿Acaso no pensaría Adán, y voy a entrar a algo muy profundo, ¿acaso no pensaría Adán que él no podía construir mundos por su cuenta? Claro que sí lo pensó. Es muy probable que lo haya pensado. Vuelvo a repetir, ¿acaso no pensaría Adán que él podría construir mundos por su cuenta? Y te voy a decir en qué me baso para afirmar esto. Cuando Hasatán, Yahshua HaMashiach, le reprenda, le dijo, serás como Elohim. ¿Qué hace Elohim sino los mundos? Serás como Elohim, conocerás el bien y el mal y serás inmortal. ¿Acaso, vuelvo a repetir, no pensaría Adán construir mundos? Entonces tal vez pensó que al desobedecer un poco a Yahweh, por este pequeño mandamiento, recuerda que el pequeño mandamiento es aquel que no se quiere guardar, de no comer del árbol, y aunque descendiera espiritualmente un poco, si él se mantenía firme, después vas a oír el audio, vas a ver que tiene más profundidad de la que tú te imaginas. Si él se mantenía firme y fuerte, podría seguir adelante en la misma relación con Elohim Yahweh, pero ya no. Jamás fue igual, jamás.
Y cuando vayamos avanzando sobre el estudio del cosmos, veremos qué quiere decir, ¿en dónde estás? Adán realmente no sabía dónde estaba. Precisamente eso es lo que piensa cada ser humano. Pregúntate si no estarás en la lista, porque la gente tiene el concepto de Diosito, Diosito. Diosito no creo que se enoje por este o este pecadito, pero no hay pecaditos, todos son pecados iguales. No hay como en la católica pecados veniales y pecados mortales, no hay eso. Anoten esto, por favor, amados. Adán tal vez pensó que tendría más potencial si actuaba libremente. Eso es lo que piensa cada satanista. ¿No estarás pensando igual que un satanista? Vuelvo a repetir. Adán tal vez pensó que tendría más potencial si actuaba libremente. Vuelvo a repetir por tercera vez. Adán tal vez pensó que tendría más potencial si actuaba libremente. Y vuelvo a repetir, es lo que piensan los satanistas. ¿Y cómo lo sé? Porque he ministrado satanistas que realmente han hecho teshuvah, se han arrepentido y han nacido para Yahshua HaMashiach. Pero ciertamente hay otro grupo que se ha ministrado y quieren seguir con sus poderes mágicos. Ahora, yo voy a repetir por cuarta vez esta frase. Adán tal vez pensó que tendría más potencial si actuaba libremente. Eso es lo que piensa cada satanista, te voy a explicar por qué. Porque el eterno Yahweh permite que tengan cierto poder para que sean engañados y se pierdan en el infierno. Para eso está la magia, para que se pierdan en el infierno y crean en sus poderes psíquicos. Se sigue ministrando mucha gente por teléfono, por Skype, por correos electrónicos o acá directamente en la oficina. Y mucha gente que pasa, le pregunto, ¿tú algún día moviste objetos con la mente? Me dice, sí. Y le digo, ¿sabías que eran demonios los que estaban moviendo ese objeto? Me dicen ellos, yo movía vasos, movía la chapa de mi cuarto, de la puerta, movía jarras enteras con agua, etcétera. Pero realmente no eran ellos. Es un engaño y lo vamos a ver cuando entremos. Voy a dar algún estudio de lo que es, no exactamente de lo que es, pero para que tú entiendas, porque decimos que el Feng Shui, que el Tai Chi, que la aromaterapia, que la meditación trascendental, que la hipnosis, que es todo eso. Entonces, ciertamente, la gente piensa que va a tener más potencial. Mira, tan fácil como esto, no vamos a ir a cosas tan profundas. La gente piensa que si viene a Shabbat pierde dinero. Entonces dice, bueno, yo tengo más potencial yéndome a abrir mis negocios. Si piensan eso en lo físico, que no será en lo espiritual. Claro que lo piensan. Ellos piensan que van a tener más potencial, pero van a ser aplastados por Yahshua. ¿Se va entendiendo? Ahora, quiero que analices esto. Recuerda que aquí no vemos la Tanaj así, decir, bueno, ellos. No, ¿cómo estamos nosotros? ¿No estarás pensando que si tú actúas fuera de la Torah tendrás más potencial? Claro que sí lo piensas. Por eso actúas, no todos, algunos actúan todavía en rebeldía, porque piensan que Yahweh es una carga, que su Torah es una carga y que tú quieres libertad, pero eso es pecado, eso es libertinaje y te va a llevar al mismo infierno, ¿entiendes? Y viene la tribulación y se va a poner muy feo, necesitamos estar bajo el talí de Yahshua. Amén. Entonces no me equivoco porque se han ministrado miles de gentes, bendito es Yahweh. Eso piensa cada ser humano. Ahora, él pudo pensar, fíjate muy bien lo que pensó Adán, te voy a decir qué es lo que pensó Adán. Él pudo pensar, estoy tan cerca de Elohim que no va a pasar nada. Pues sí pasa. Los que estamos en comunión con el Eterno, hay de nosotros si pecamos, porque pasan cosas muy graves. Santiago, realmente su nombre es Jacob, en 3:1 dice, no se hagan muchos maestros de vosotros, porque recibiremos doble condenación. Así que el que se hace maestro y no cumple realmente lo que marca la bendita Torah va a recibir doble condenación. Entonces, la realidad es esta. Él pensó que no iba a pasar nada porque él tenía mucha comunión con el Eterno y que el Eterno no lo iba a desechar así nada más, etc. No, recuerda todo lo que ministramos en el tema número 1 del alma y el cuerpo, el tema número 2, ¿qué significa la espada que movían los malajim? En realidad, ¿qué es lo que sucedió? Se alejó de la divinidad de Yahweh. Y eso piensa cada ser humano, que no va a pasar nada, pero sí va a pasar. Ahora, esto que voy a decir a continuación, escríbanlo, por favor.
En cualquier acto de libre albedrío humano, en cualquier acto de libre albedrío humano que esté en contradicción con el mandato divino, hay ego, hay ego. En cualquier acto de libre albedrío, o sea, de lo que tú decidas, porque el Eterno es bueno y Él da libre albedrío, y sobre eso vamos a después hablar en otro tema del cosmos. Pero en cualquier acto de albedrío, de libre albedrío humano que esté en contradicción con la Torah, o sea, con el mandato divino, hay ego. En cada desobediencia tuya a la Torah hay ego, porque tú quieres seguir mandando, no quieres que mande Yahweh. Entonces estás en el cosmos y te tengo una mala noticia, no eres salvo. ¿Se escuchó? Cuando entremos a las características que tiene un salvo según la Tanaj, vas a ver que aquí hay mucha gente que no es salva. Aquí sentada, hay muchísima gente que no es salva. Y necesitas la salvación. Recuerda que la gracia es renunciando a los deseos de este mundo. ¿Eso dice la Tanaj? Eso es gracia. No es como en el cristianismo que piensan, bueno, la salvación es por gracia. Ellos piensan que es gratis. No se refiere a gratis de que no te cueste. No. Gracia es renunciando a los deseos mundanos. Eso está en la carta de Tito. Entonces, cada vez que tú desobedeces la Torah, estás demostrando que tu Dios, para que se entienda, es el diablo, no Yahweh. Cada desobediencia tuya estás demostrando ego, igual que Adán. Adán fue salvo por rajen del Eterno, por eso los vistió. Pero no hay ninguna referencia en la Taná que Él vaya a perdonar a los impíos. Al contrario, los va a mandar al lago de fuego. Ahora, ¿qué es el ego? Para que tú veas si estás en la lista negra, para que se entienda, o en la lista de la luz de Yahshua HaMashiach. Ego es, nadie me dice a mí lo que tengo que hacer. Y cuando tú piensas que nadie te debe de decir lo que debes de hacer, eres ególatra, porque te mandas a ti mismo y tu Dios es el diablo. Y una persona que dice, yo necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer según la Biblia, según la Tanaj, esa persona es humilde, no tiene ego y esa persona se va a salvar. Entonces, empezando por los hermanos del sonido y todos acá, este bello grupo, los hermanos allá en seguridad, o del orden, en la escuelita, este bello grupo, analiza. ¿Eres ególatra? Tú podrás decir, no me miro tanto en el espejo, lo que hablamos ayer. A lo mejor no te miras tanto en el espejo, pero tú dices, nadie me dice a mí lo que tengo que hacer. Piensa y vas a ver cómo hay mucha gente que no es salva acá. Tal vez empezando por ti. Hoy te dije que te tenía malas noticias, pero veniste al Shabbat para que hagas teshuvá y te salves. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿qué es el ego? Nadie me dice a mí lo que tengo que hacer. Ese es orgullo, es ego. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que dicen, nadie me dice a mí lo que tengo que hacer? Las caídas son catastróficas, catastróficas. Hace ratito que venía yo para que Gila en la mañana, me encontré con una persona que venía a esta congregación y se salió por su propia cuenta, hablando pestes del Roe y pestes de los ancianos y pestes de ti también. Y lo vi con una cara de loco al pobre. Y digo pobre porque sí da lástima. No sabiendo ni qué hacer, está perdido el hombre, lleno de demonios. Entonces, ¿qué le pasó a este hombre? Cayó catastróficamente. Tiene aproximadamente 2 años y medio que se salió. Ya guardábamos Torah, ya enseñaba yo la Torah. Entonces tuvo una caída catastrófica. Ahora, el ego es tóxico. Envenena el alma de la persona aún más y más y más hasta que la hace sucumbir. Ese es el ego, es tóxico, es un veneno que se traduce también en la sangre. Recuerda los temas del alma y el cuerpo. Por eso tienes que ponerte a estudiar muchos audios, muchos audios. Y la persona ególatra no va a tener vida porque Elohim
define la existencia como vida y vida en abundancia, dice Yahshua HaMashiach. Y cualquier cosa, anota, por favor, cualquier cosa en contra de su bendita voluntad es muerte. Es muerte. Cualquier cosa en contra de su bendita voluntad es muerte. Mira todas las catástrofes. Nosotros tenemos que estar guardados. Este edificio, si el Eterno lo permite, por su gran Rahman, que sea guardado de los terremotos que vienen. ¿Me entiendes? Tu hogar, todo eso. Entonces, cualquier cosa en contra de su bendita voluntad es muerte, porque el ego es muerte. Pecó Adán y Eva y de inmediato entró la muerte al mundo, de inmediato. Esto ya lo hemos ministrado en otros temas. Ahora, todo lo que venga ordenado desde fuera de su propia persona, si todo lo que venga ordenado desde los Shamaín y la persona lo rechace, eso es ego, eso es muerte. La Torah fue dada por Yahweh a Moshe, a los Bene Israel. Entonces todo lo que venga ordenado, es una orden, es un letzabó, es una orden, desde fuera de su persona, pero que venga de los Shamaín, no del infierno, que venga de los Shamaín y la persona lo rechace, eso es ego, eso es muerte. Entonces te manda a ti y a mí honrar al padre y a la madre, tenemos que honrarlos. Honralos, recuerda. No importa que seas grande de edad, tienes que honrar a tus padres si aún viven. Vuelvo a repetir la idea, todo lo que venga ordenado desde los Shamaín, por lo tanto, fuera de la persona, o sea, que no se mande la persona sola, sino que obedezca la Torah de Yahweh, si lo rechaza, eso es ego, y eso es muerte, eso es cosmos. Ahora, todo ser humano quiere demostrar su independencia. Si tú escuchas los audios de cómo educar a los adolescentes, yo expliqué esto, que el adolescente quiere ser independiente, quiere decir, aquí estoy. Por eso se peina raro y por eso tantas pulseras, porque quiere llamar la atención, pero es un inútil. Lo que hay que darle es de varazos para que entienda la educación. Y no me equivoco, amado. Tienes que escuchar ese audio de cómo educar a los adolescentes. Yo no estoy diciendo que los agarres a varazos a todos, pero sí que los eduques conforme la bendita Taná. Y eso también incluye la vara, Entonces, todo ser humano quiere ser independiente, decía yo en el tema de los adolescentes. Si los papás le dicen, vamos a salir, hijo, él dice, no, yo me quedo, papá, porque quiere demostrar su independencia. Los papás se quedan, no, yo salgo, quiere demostrar su independencia. El hombre por naturaleza quiere demostrar su independencia. Adán pensó que podía hacer mejor las cosas sin la ayuda de Elohim, Yahweh. Entonces todo ser humano quiere demostrar su independencia y hacer lo que quiera. ¿Qué es eso? Ego, cosmos. El no someterte a el que está arriba de ti en autoridad, eso es ego. Elohim Yahweh es bueno, anota, Elohim Yahweh es bueno. Entonces Él creó al hombre, formó al hombre para ser receptor de esa bondad. Entonces esa persona es la que está en Shema o ya está en Malhut. Vuelvo a repetir, Elohim Yahweh es bueno, sí, claro que sí es bueno. Él formó al hombre para ser receptor de esa bondad, pero el hombre lo rechaza. Cada persona que rechaza, que no emplea el receptor de esa bondad, es ego. Y eso es cosmos, porque es mentira. Solamente hay vida en Yahshua. Ahora, tan bueno es Elohim Yahweh que Él creó el mundo venidero para los obedientes. Y eso va a ser por la eternidad y todo será para bien. Él es tan bueno, tenemos que entender sus atributos, parte de sus atributos, porque Él es eterno, que Él es tan bueno que Él creó el mundo venidero para todos los obedientes a la Torah. Y eso va a ser para la eternidad. Ahora, el hombre piensa, voy a hacer mis propios negocios, voy a hacer mi propia casa, etcétera, etcétera. Pero si no depende de Yahweh, todo, su casa, sus negocios, todo lo va a llevar a muerte eterna, todo. ¿Nosotros hacemos negocios fuera de Shabbat? Sí. ¿Hacemos nuestras propias cosas seculares? Sí. Pero todo que sea conforme a la bendita voluntad de nuestro Abacadosh.
Voy a decir algo que te tiene que llenar de motivación. Este mundo es para trabajar y para ganar. Pero no me estoy refiriendo solamente a lo económico, no. Ganar almas para Yahweh. Este mundo es para trabajar y ganar. Y el mundo venidero va a ser la recompensa del trabajo que así hagamos, y eso es por su inmensa rajem. Si tú no estás trabajando por Elohim, eres ególatra, y eso te va a llevar a muerte. Si no hay frutos en tu vida, eso te va a llevar a muerte. Tienes que entender que una persona con ego no da fruto, es un árbol muerto, y ese árbol muerto hay que echarle el hacha y lanzarlo al infierno, dice la Tanaj, porque no ha dado frutos. Ahora, el hecho de ser a su imagen y semejanza es el poder creativo, lo voy a decir tal cual, para que se entienda. Y tú tienes la parashá 1 y la parashá 2, y ahí explico el por qué la Tanaj dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. El poder creativo. Ahora, pongan mucha atención. ¿Estás despierto? Aleluya. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Elohim. Entonces tenemos el poder creativo. Yo decía que esta lámpara, el material de esta lámpara ha existido desde que fue fundado el mundo. Pero se necesitó que el Eterno le diera a alguien Jochma para hacer una lámpara. Ahora, Yahweh, nuestro Elohim, puede construir y destruir mundos. Yahweh puede construir y destruir mundos. El hombre tiene la misma capacidad, pero no en cuanto a crear mundos fuera del Ares, de la tierra. No. El hombre empezando por construir o destruir el mundo de su hogar. Vamos entendiendo entonces qué es cosmos y qué es ego. El hombre tiene la capacidad para destruir su hogar o construir su hogar. Construir su matrimonio o destruir su matrimonio, construir su familia o destruir su familia, construir más salud para él o destruir su salud con el alcohol y el cigarro. Él tiene esa capacidad. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso estamos hechos a su imagen y semejanza. Pero los que creemos en Yahweh, Yahshua HaMashiach, y seguimos su bendita Torah, todo lo que hagamos no es para destrucción, sino para construcción. Solamente los malditos, eso sí destruyen. Entonces debemos de reflejar que somos hijos de Elohim. Tan fácil como esto. Una persona que adultera destruye su vida, destruye la vida de su esposa o de su esposo, destruye a los hijos, es un decir. Destruye a los hijos, destruye todo. Entonces, lógico que esa persona, podemos decir que sea hija de Elohim, hijo de Elohim, no, es hijo de Satanás porque está destruyendo. Yahweh construye. Aleluya. Pero Él tiene poder para destruir a los impíos. Ahora, ¿qué es lo que desea Yahweh? Él desea verse reflejado en sus hijos. En sus hijos. Así como tú, papá que me escuchas, mamá, quieres ver reflejado, te quieres ver reflejado en tus hijos, que hagan las cosas bien, etcétera. Tienen tus mismos ojos, por así decirlo, tienen características tuyas en la nariz, etcétera, etcétera. Qué bueno. Bueno, lo mismo es Yahweh. Es más, Él quiere verse reflejado en sus hijos. Entonces, si tú estás reflejando quién es Yahweh, entonces eres salvo. Si estás reflejando quién es el diablo, lógico que no eres salvo. ¿Cómo saber si eres hijo de Elohim? Si le obedeces en todo. Si eres hijo de Hasatán, no vas a obedecer a Yahweh. No eres salvo, eres un ególatra. Eso es ego. Y estás envuelto en las tinieblas del cosmos. ¿Qué es el no ego? El no ego es sacrificar mis deseos materiales y carnales y obedecer a Yahweh. Aleluya. Eso es el no ego. Es sacrificar, por así decirlo entre comillas, mis deseos carnales, materiales y obedecer a Yahweh en todo. Entonces la persona es salva. Pregúntate. En la última semana, en el último mes, ¿has obedecido a Yahweh al pie de la letra? Si dices sí, amén, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot, aleluya por tu vida, quiere decir que eres salvo. Si dijeras, no, he transgredido la Torah, así, no eres salvo, no eres salvo.
No hay características de salvación. ¿Qué es el no ego? Negarme por completo. Negarme por completo. Dice Shaul, ya no vivo yo, mas Mashiach Yahshua vive en mí. Aleluya. Entonces ese es el no ego. La persona ególatra no reina a Yahweh. Mira, te voy a decir lo que pasa en la práctica. Llegan las personas acá, dicen, yo quiero ser mesiánico, yo quiero obedecer al Elohim de Israel, sus lagrimotas de cocodrilo, yo quiero esto, yo quiero arrepentirme, yo quiero entrar a todos los pactos. Bueno, hacen una oración hipócrita de arrepentimiento y de liberación, se les bautiza, reciben el Tevilá en nombre grande de Yahshua HaMashiach, entran hasta el pacto de circuncisión, que no es pacto para ellos, porque ya lo están invalidando desde el principio, y sientan al Rey de la Gloria, Yahshua HaMashiach, en el trono de su vida, pero al poquito tiempo dicen, no, me equivoqué, no, ¿sabes qué, Yahshua? Bájate del trono, yo voy a seguir reinando. Eso es ego, eso es satánico. ¿Tú crees que una persona así se va a ir al cielo, a la Shamaín? No, claro que no. ¿No estarás tú en ese plan? ¿Que tú quieres seguir mandando? Recuerda, en esta quejilá no se ministra más que la bendita Torah Brihadashá, los que tuve todos los escritos, pero ciertamente aplicados a nuestra vida. Ahora, el que renuncia al ego tiene disposición, en primer lugar, para muchas cosas. Para ser bautizado en el Ruach HaKodesh. Y entonces así va a servir auténticamente. No va a servir hipócritamente, sino va a servir auténticamente. Lógico que no va a tener celos, ni envidias, ni va a sacar provecho de las situaciones. Esa es una persona que no tiene. Ahora, recuerda la carta de Yehudá que ministré hace 8 días. Todas las personas que han salido por expulsión o en rebeldía, yo no las maldigo, se maldicen solos, porque ha sido su ego. ¿Te das cuenta que la cosa es más grave? ¿Van a ser tus hermanos? Tienes que entender eso, y no estoy hablando de un par de personas ahí, ególatras, estoy hablando de muchísima gente, cientos de personas estoy hablando. Entonces, ciertamente, esas personas, para la redundancia, no son salvas. Ahora, anoten esto, el no sacrificar ningún sentimiento ni ningún deseo, el no sacrificar ningún sentimiento ni ningún deseo, eso es ego. Y eso es cosmos. El no sacrificar ningún sentimiento ni ningún deseo es ego. El que rinde su voluntad a Yahweh no tiene ego. El que rinde su voluntad totalmente a Yahweh no tiene ego. Esa persona es salva. Aleluya. Con todo lo que ministré en el alma y el cuerpo, que el 70% del peso del cuerpo es agua, entonces, ¿qué podemos decir de un ególatra? ¿Qué podemos decir de una persona ególatra? Que no sacrifica nada, ni sus deseos carnales, ni nada. El ególatra yo lo clasificaría así, no es más que un acúmulo de células con agua, nada más. Es una bolsa de agua andando y un poco de tierra ahí. Su alma se va a ir al infierno. El que no es ególatra, ese alcanza un nivel espiritual superior, y el ejemplo lo voy a poner con Moshe. Él, por su humildad, se consideró el hombre digno de recibir la bendita Torah. Pero es que era el hombre más humilde de todos. Entonces no tenía ego. Él se rindió totalmente a la voluntad de nuestro Elohim Yahweh. ¿Qué hizo Moshe? Él anuló su independencia y se apegó a Yahweh Elohim, nada más. Y entonces por eso los milagros. ¿Qué vamos a necesitar entonces cuando vengan ya los tiempos muy malos y necesitemos multiplicar el agua, la leche para nuestros niños y el pan? ¿Tú crees que el Eterno va a utilizar un ególatra? No. Cuando se ministran sobre los dones del Ruach HaKodesh, que los vamos a ministrar otra vez, la gente quiere tener eso y quiere aparentar, recuerda el tema de ayer, lo que no tiene. Eso es cosmos, es maquillaje, es una máscara, es mentira, es satánico. El eterno Yahweh no va a utilizar una persona con falsas lenguas para reproducir el pan y el agua.
Tenemos que rendirnos desde ahora todos, absolutamente todos a Yahweh. ¿Se escuchó? Aleluya. Ahora, anoten esto, por favor, les va a servir. El acto de rendir mi voluntad a Yahweh, fíjense muy bien, el acto de rendir mi voluntad a Yahweh es el acto más grande de libre albedrío. El acto de rendir mi voluntad a Yahweh es el acto más grande de libre albedrío, porque estamos escogiendo lo mejor, servirle a Él. Aleluya. Y anoten esto también, les va a servir, amados. No es un sacrificio de la voluntad, sino es la mayor afirmación de la voluntad. Para mí no es ningún sacrificio servirle a Yahweh, es una afirmación de mi voluntad hacia Él. Voy a volver a repetir la idea, no es un sacrificio de la voluntad, es la mayor afirmación de la voluntad, servirle a Él. ¿Cómo podemos, fíjate, en esto hubo tanto orgullo cuando ministré sobre el alma y el cuerpo y sobre los dones del Ruach HaKodesh, tanto orgullo en tantos? Cuando la persona está en Malhut, la primer característica que tiene que tener la persona, pero eso se tiene que notar a leguas, a kilómetros, es que no tiene ego. Eso es lo primero. Entonces, inventar falsas lenguas y falsos dones, eso está hablando de orgullo, de soberbia, de egolatría. ¿Cómo va a estar una persona en Malhut? Por favor, no se puede estar en Malhut. Entonces, anota esto, el que está en Malhut tiene viajado una comunión con el Eterno completa. Esa persona no es ególatra. Es como si Yahweh, nuestro Elohim, dijera, utiliza tu voluntad, hijo, hija. Usa tu voluntad para darme tu voluntad a mí, y así es uno con el Eterno. El Eterno me ha ministrado esto así. Es como si Él me dijera, rinde tu voluntad a mí, usa tu voluntad para mí, y entonces tú y yo vamos a ser uno. Yahshua HaMashiach es uno con Elohim. Él es Elohim. Pero a lo que voy es en cuanto al servicio, ¿me entiendes? Tenemos que ser uno. Abba, que sean uno como yo, tú y yo somos uno. Pero en cuanto no ser como Yahshua, no me estoy refiriendo a eso, sino para el servicio en el Mishkan y el servicio para alcanzar las almas en otros lados. Vuelvo a repetir, se escucha su voz en lo espiritual. Rinde tu voluntad a mí, me dice Yahweh. Usa tu voluntad, dame tu voluntad, no te gobiernes tú solo, rinde tu voluntad a mí y entonces yo te voy a usar. Eso es todo. Pero ¿qué tengo que hacer en eso? No tener ego, porque si tengo ego entraría yo en el cosmos y serviría yo a quién. Ahora, la persona no ególatra no busca ser reconocido, no busca ser un héroe, no busca ser aplaudido ni visto por los demás. Entonces, si tú estás buscando ser reconocido, parecer un héroe, ser aplaudido, ser visto, etcétera, 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 entonces te digo que no eres salvo. No eres salvo. Porque estás buscando todavía que te reconozcan a ti y no darle cabod a Yahweh. Entonces la persona que no es ególatra no busca ser reconocido, no buscamos heroísmos, ni aplausos, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, ¿qué es más el ego? Voy a dar otra definición. Es ilusión, es una ilusión el ego, y es parte del cosmos, y el cosmos es del adversario. Y este ego es pasajero, o sea que le va a durar nada más esta vida y de ahí al infierno. Y entonces, ¿dónde quedaron los aplausos? ¿Y dónde quedó esto? ¿Y dónde quedó el otro? Aleluya. Entonces el ego es ilusión. Miren, voy a hacer un paréntesis aquí. Hay una disque enfermedad, que no es más que demoníaco eso, se llama mitomanía.
mitomanía, mito, mentira. Entonces yo he conocido muchas personas así, son mitómanos o mitómanas. Ellos inventan mil cosas, dicen que han hecho esto, que han hecho el otro. De eso está lleno el mundo, de mitómanos. Y se creen ellos sus mismos cuentos de hadas. Ese es el problema. Pero eso es demoníaco, ¿eh? Ahora, cuando yo estoy diciendo que uno rinde toda su voluntad a Yahweh, no estoy hablando de que sea la persona vacía, o sea, de que sea una personalidad pues vacía y sin emociones. No, sino que se rinda a Yahweh. Es decir, puede tener una buena posición económica con un trabajo honrado y sirve con esos bienes para que la Torah sea conocida a nivel mundial. Puede tener fuerza física, pero la utiliza para venir a servir en el Mishkan, no para estar presumiendo su fuerza física. Todo lo que ministré ayer. El no ególatra no es un robot, ni es un ser mecánico que está careciendo de interés. Porque eso se ha confundido mucho. No, el no ególatra es aquel que arde, el no ególatra, es aquel que arde en el fuego del Ruach HaKodesh todo el tiempo. Tiene el fuego del Ruach HaKodesh todo el tiempo. No es ególatra, no busca el reconocimiento propio, sino que se le dé la exaltación a Yahweh. Una persona no ególatra está dispuesto o dispuesta a cumplir todos los mitpots, todos los mitpots, escuchaste. No seguir sus propios intereses. Ahora, una persona no ególatra y por lo tanto salva, anoten esto, ha hecho que la voluntad de Yahweh sea su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? Que la voluntad de Yahweh sea su voluntad. Entonces, analiza. ¿Tú estás viviendo según la voluntad de Yahweh? Vamos, ¿has hecho que la voluntad de Yahweh sea tu voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? Vivir en Kedushá, alcanzar las almas, lógico, ministrando su bendita Torah. Si yo estoy haciendo que su voluntad sea mi voluntad, entonces no soy ególatra. Pero eso incluye todo, Su voluntad es que yo no sea orgulloso. Su voluntad es que yo guarde el Shabbat. Su voluntad es que yo alcance las almas. Su voluntad es que yo trabaje. Tengo que hacer todo eso. Entonces, no hay diferencia aquí para el que cumple esto, no hay diferencia entre los deseos de Yahweh y los deseos de Él. Anota esto, es más profundo de lo que tú te puedes imaginar. No hay diferencia entre los deseos de Yahweh y los deseos de Él. Tenemos los mismos deseos porque tenemos la mente de Mashiach, Yahshua. ¿Se va entendiendo? No hay diferencia entre sus deseos y mis deseos. ¿Por qué? Porque estoy hecho que la voluntad de Yahweh sea mi voluntad también, rendido a Él. Ahora, la Torah es obligación pura. El pecado es obligación impura para los impíos, lógico. Al aceptar la bendita Torah y cumplirla de todo corazón, entonces queda uno comprometido con Yahweh para la boda, para la Hatuná. Entonces, ¿te suena la palabra comprometido? La usamos para las bodas, los futuros esposos, para la realización de la boda. La Torah como obligación, entonces, es utilizar la libre voluntad para crecer espiritualmente. Voy a volver a repetir esto. La Torah como obligación, pero como obligación por amor, la Torah como obligación es utilizar mi libre voluntad rendida a Yahweh para crecer espiritualmente. Y voy a terminar con una frase, pero no cierres todavía tu Tanaj. Eso es la unión, anótenlo, de los dos mundos. Y no es cábala. El mundo superior y el mundo inferior, o de acá abajo. Eso es la unión de los dos mundos, lo celestial y lo terrenal, lo del Aretz. Y también es la unión de los dos mundos, el mundo de ahora y el mundo venidero. Y voy a explicar ahorita esto. Yo decía ayer que solamente cuando yo me quité el cosmos, estar lejos del cosmos, no tener nada de cosmos, no vivir en el cosmos, entonces
yo empecé a escuchar por su gran rajem sus contestaciones de Yahweh. Eso te tiene que pasar a ti. Y entonces lo celestial se trae a lo terrenal. Ese es el poder y lo voy a ministrar después cuando le dijo a Kefas y a todos, nada más a Kefas, todo lo que atares en la tierra, en el Aretz, será atado en los Shamaim. Todo lo que se desatares en la tierra será desatado en los Shamaim. Eso tiene una profundidad y después vamos a hacer aquí unos ejercicios, pero solamente a los que el Eterno realmente ponga en mi corazón. Y tiene también una relación, una unión entre el mundo de ahora, decía yo, y el mundo venidero. ¿Cómo pretendes pasar una eternidad con Yahshua en la nueva Jerusalén desobedeciendo su Torah? Teniendo ego, queriéndote mandar tú solo, no queriendo doblegar tu voluntad a la de Yahweh. Eso es ego, eso es cosmos. Te has engañado. Ayer hicimos una tefilá, pero vamos a hacer otra tefilá ahora. Aleluya. Ahora, tú tienes el tema ahí por escrito, pero quedó grabado. Yo te sugiero que tú estudies 10, 20, 30 veces este audio. Y ahora sí cierra tu Taná, por favor, cierra tus apuntes. Aleluya. Tú puedes renunciar hoy, y yo de hecho te lo aconsejo que renuncies al ego hoy. Aquí hay personas que no son salvas. Ahora tú puedes decir que usted se cree muy sabio, no sabe quiénes son salvos o no. Sí, pues se nota a leguas quién es salvo. Una persona que todo el tiempo está con rebeldía, torciendo la boca, que no obedece a Yahweh, claro que no es salva esa persona. Ya cuando entremos a los puntos de que cómo ver si una persona es salva o no, te vas a calificar ahí, vas a ver qué desagradable decepción vas a tener. Muchas, no todos, pero sí todavía hay gente que no es salva aquí y necesita ser salva. Aleluya, aleluya. Ahora, no cierres tus ojos, así bien abiertos. Tienes que reconocer que tienes mucho ego. Tienes que reconocer, no todos, no todos. Pero tienes que reconocer que tienes mucho ego. Hay de los hermanos, de los Ajim, si al cantar se imaginan o dicen, qué bonito estoy cantando, como, etcétera, etcétera. Hay de las maestras o hay de cualquiera, hay de mí. Ayer un hermano se me acercó y me dijo, oiga, qué tremendo tema. Amén. Y ya. Qué tremendo tema, sí, amén. Porque cuando yo empecé a ministrar hace muchos años, lo primero que me decían bajándome del púlpito, oiga, ¿cómo predicó usted? Y yo dije, no, yo no voy a caer en las garras del diablo. Ciertamente son temas profundos porque son de la Tanaj. Y las experiencias que el Abacados nos da, bendito es Él. Pero vamos, para nada caer en decir, ah, caray, ¿cómo predico? O cómo canto, o cómo pongo el sonido, o cómo proyecto, o cómo hago esto, o cómo el otro, cómo toco el pandero, etcétera. Hay de nosotros. Entonces tienes que reconocer que en parte de tu vida hay ego. Y mientras haya ego, no puede reinar Yahshua. Ya no vivo yo, mas Mashiach Yahshua vive en mí. ¿Amén? Entonces, mientras haya ego, ahorita con el cambio de la kipa a la yamaka, si tú dices, qué bonito me veo, qué bien, no hombre, estás bien perdido. O del cambio del parroquial a la mitpajat. Si dices, no, pues esta como que me queda mejor, me veo más, ya, caíste en el lazo del diablo. Nada de ego, nada. Vamos a ir avanzando sobre el cosmos